Hola, bienvenido a su canal de la realidad al papel. En esta ocasión, continuando con el indescriptible mundo de la física o fascinante mundo de la física, vamos a ver la forma en que las cargas en serie afectan la corriente. Recuerde, fascinante mundo de la física. Estamos en física 2. Bueno, nos plantearon este ejercicio para ver cómo afecta las cargas, cómo afectan a la corriente en ese circuito. Entonces, mire, tenemos este circuito que tiene 90 voltios y tenemos ahí 5 cargas. En este caso, su resistencia. Tenemos R1 de 10 ohmios, R2 de 3 ohmios, R3 de 4 ohmios, R4 de 10 ohmios y R5 de 18 ohmios. Bien, ¿y qué es eso de serie, señor? Que están una detrás de la otra. O sea que la corriente primero pasa por una y después por la otra y así sucesivamente, lo que implica que es la misma corriente que pasa por todas las cargas. Mire qué interesante. Entonces, pero nosotros, si queremos encontrar esta corriente, que ya la calcularon aquí, que es de 2 amperios, para calcularla tendríamos que tener el voltaje y la resistencia total. ¿Y cómo es la resistencia total para un circuito que está en serie? Bueno, por las bondades de la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, o la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, o la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Entonces quiere decir que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al voltaje. Mire, pues lo mismo puede explicar aquí. La resistencia directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la corriente. Mire qué interesante. Bueno, pero nosotros necesitamos calcular la resistencia total. Y en un circuito en serie la resistencia total es simplemente sumar todas las resistencias. Veamos, tendríamos que la resistencia total en un circuito en serie es sumar todas las resistencias. Veamos, tenemos como la resistencia total aquí va a ser la suma de R1, R2, R3, R4 o R5, es decir, la suma de las 5 cargas o las 5 resistencias que tenemos aquí. Mire pues, mire usted. Entonces sustituyamos, ¿verdad? Tenemos R1 vale 10 ohmios, R2 vale 3 ohmios, R3 valía 4 ohmios, R4 valía 10 ohmios y R5 18 ohmios. Y lo sumamos. 10, 13, 17, 27 y 18, 45 ohmios. Eso sería la resistencia total. Mire qué interesante se puso. Ya que tenemos la resistencia total, nos auxiliamos de las bondades de la ley de Ohm, que dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. En este caso es la resistencia total. Entonces vamos a sustituir, ¿verdad? Vamos a sustituir. Tenemos el voltaje de 90 que teníamos aquí arriba, el voltaje de 90 voltios, los ponemos ahí entre los 45 que es la resistencia total que acabamos de encontrar. Al hacer esta división nos da que la corriente va a ser 2, o sea 2 amperios, porque 90 entre 45 me da 2. Mire, señor, y entonces ya tenemos la resistencia total.
Pero si pasa la misma corriente ahí, ¿cómo afecta las cargas en serie? Pues bien, ¿qué afecta? En nada. Porque la corriente es la misma que pasa por todas ellas. Pero sí hay pequeñas variables por ahí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Lo que sucede, lo que está sucediendo es que aquí tenemos que ver el concepto de voltajes que están en serie. Mire pues, voltajes que están en serie. Quiere decir que estas cargas, mire, cuando pasa la corriente y hay 10 de resistencia, corriente por voltaje, mire aquí, dice I por R, corriente por la resistencia, el voltaje 1, corriente por la resistencia, 2 por 10, 20 voltios. O sea que si usted pone el voltímetro y mide aquí, le va a salir 20 voltios. Y si mide la segunda sería, la corriente, recuerden, es la misma para todas las cargas. Lo único que varía es su resistencia. La resistencia segunda es 3 por 2, 6. Me va a dar aquí 6 voltios. De la misma forma, cuando yo ponga el multímetro aquí, me va a dar 2 por 4, que es la resistencia, y 2, que es la misma corriente para todo, me va a dar 8 voltios. Mire qué bonito. Y entonces, cuando llegue a la cuarta, que la corriente es la misma, pero hay 10 ohmios de resistencia, me va a dar 2 por 10, 20, mire, 20 voltios. Luego, en la carga 5, la corriente es la misma y la resistencia es 18, 18 por 2 me da 36 voltios. ¿Qué ha pasado? ¿Se alteraron los voltajes entonces? No, porque al sumar estos voltajes me tiene que dar 90, mire, 6 y 8, 14, y 6, 20, lleva 2, 4, 5, 6, 7 y 2 que llevaban 9, 90 voltios. Ahí tiene. ¿Cómo afectó las cargas a la corriente? Lo único que afectó, en alguna medida, afectar no quiere decir que obstruye, no. Afectar se refiere aquí a qué es lo que sucede. ¿Qué sucede? Que el voltaje es diferente en cada carga de acuerdo a su resistencia. ¿Por qué, señor? Porque la corriente es la misma. La corriente es la misma que pasa para todo. Bueno, entonces nos dejaron un recordatorio por aquí, mire. Aquí nos dejaron un recordatorio, veamos. ¿Qué nos están diciendo estos señores? Mire, pues nos dejaron algo bonito aquí, dice. Recuerde, la ley de Ohm es I, V sobre R. Y de donde R sería V sobre I. Al despejar R, ¿verdad? R que está dividiendo pasa a multiplicar y la I pasa a dividir. Y el voltaje, entonces, como la R divide, puede pasar a multiplicar, es I por R. Mire qué interesante. Bien, hemos llegado al final de este video. Recuerden que estos videos son ilustrativos, técnicos y científicos. Pueden compartirlo y suscribirse para tener más videos y puedan comprender mejor esos temas. Gracias por preferirnos y hasta un nuevo video.